Punto de Partida es una serie donde queremos, como CCF, primeramente, ir en un camino juntos donde vamos a explorar un poco temas de nuestra fe. Vamos a explorar un poco temas que tienen que ver con todo, tienen que ver con relaciones. Todo en esta vida tiene un punto de partida. Todo en esta vida empieza por una decisión, por un movimiento, inclusive por un error. Entonces tenemos que entender de que todo en esta vida tiene un punto de partida. Es más, nuestra propia vida tuvo un punto de partida. No sé si fue un punto de partida deseado o no deseado, pero fue un punto de partida, a final de Mira, cuentas. Y por ese punto de partida trate de ponerlo estamos ahí. acá. Y ese punto de partida también aplica para la fe. Ese punto de partida tiene que ver con en qué momento empezamos a caminar en nuestra exploración de la fe. No voy a hablar de una exploración de la fe meramente cristiana. No sé nuestra vida exploratoria en la fe, cómo inició. Pudo iniciar en alguna religión, pudo iniciar en alguna creencia, pudo iniciar con lo que nos enseñaron nuestros papás de pequeños o una vez que fuimos a escuelita dominical y nos leyeron una historia bonita sobre la Biblia. En algún momento llegó ese inicio de la exploración de la fe o de la vida espiritual. Entonces, para algunos, el camino a la fe inició con una conversación, inició con algo. Y para la gran mayoría, este fue el marco de inicio de nuestra fe. El marco de referencia inicial para la fe es algo que a muchos, a la gran mayoría nos enseñaron y que son cosas que son muy ciertas. Son cosas que son muy ciertas, pero que ahorita vamos a ahondar en estos temas. Muchas de las bases nos las enseñaron desde pequeño y esas bases eventualmente se vieron golpeadas en nuestra vida adulta. A mí me enseñaron, no sé el resto, pero a mí me enseñaron que Dios es bueno, cosa que yo creo firmemente. Me enseñaron que Dios es bueno, que Dios castiga el mal y que recompensa el bien, y que Dios responde nuestras oraciones. Todas esas enseñanzas son muy ciertas. Son enseñanzas que desde el primer día, desde que se nos introduce a la fe cristiana, se nos inculcan, se nos dicen, y todas las historias que nos han enseñado refuerzan esos conceptos, que son muy ciertos, pero que como niños nos eran suficientes. Creíamos que Dios era bueno y nuestros padres nos daban lo que necesitábamos y entendíamos que Dios era bueno. Sabíamos que si nos portábamos mal, nuestros papás nos iban a regañar y ahí veíamos un ejemplo también de cómo Dios castigaba una mala acción. Y también cuando hacíamos algo bueno, los papás normalmente a mí me recompensaban por el bien que yo hacía. Y podía relacionarme con ese concepto de Dios, con un concepto de Dios bueno, que castiga el mal y recompensa el bien. Y también un Dios que responde a mis oraciones. Un Dios que si yo pedía algo y lo pedía y era algo bueno, me lo daban. Y a veces tal vez no era tan bueno, igual me lo daban. Y ese fue el inicio de la fe. Esas bases o ese marco de referencia, como niños nos funcionó muy bien. Pero pasó el tiempo y empezamos a sufrir ya un poco más de la vida adulta. Y en la vida adulta empezamos a hacernos más preguntas, empezamos a verlo un poquito más profundo el asunto. Y decimos, sí, Dios es bueno, pero ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Bueno, sí, Dios es bueno, pero ¿por qué está pasando lo que está pasando ahora, por ejemplo? Gente que está falleciendo por una enfermedad. Y empezamos a cuestionarnos un poco, este Dios es bueno. Luego vemos que dice que Dios castiga el mal y recompensa el bien. Pero si empezamos a ver las noticias, si empezamos a ver la vida, si vemos incluso gente que está cerca de nosotros, a veces vemos que el mal se recompensa y que a veces el bien se castiga. Y otra vez, estas bases de nuestra fe empiezan a tambalear un poco porque no van tan de la mano con nuestra vida adulta. Y por último, leemos que Dios responde nuestras oraciones, pero, pero una realidad es que muchas veces Dios no ha respondido mi oración. Muchas veces Dios no ha respondido la oración de la forma tal vez que yo quería, que es diferente. Y crecemos con esta visión de la fe de una forma muy, muy básica. Y llega un momento en que en medio de este tambaleo de la fe que teníamos, empezamos a alejarnos o empezamos a cuestionarla y a dudar. Y eso es muy natural para todos, no importa en qué momento de su vida espiritual usted esté.
pero en algún momento esta fe simple, en 3 simples conceptos, ya no es tan relevante o ya no parece relevante. Y eso nos lleva al siguiente punto. Karen Armstrong es la autora de un libro que se llama El caso de Cristo, y ella dice algo que creo que va muy de la mano con ese concepto de fe. Muchos de nosotros nos quedamos estancados en un concepto incoherente acerca de Dios. Aprendimos acerca de Dios al mismo tiempo que nos enseñaron sobre Santa Claus. Pero mientras que nuestro concepto sobre Santa Claus evolucionó y maduró, nuestra teología de alguna manera se conservó infantil. No es sorpresa que cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos de nosotros rechazáramos al Dios que le damos y negáramos su existencia. Y esto yo creo que ilustra muy bien mucho de lo que nos pasa a nosotros como adultos. Llega un momento, siempre todos hemos tenido algún momento donde nuestra fe se ve confrontada con la realidad y donde todos esos conceptos se ven puestos a prueba y nuestra madurez espiritual tiene que verse retada junto con nuestra madurez intelectual. Al parecer todo empezó a madurar alrededor, pero nuestro concepto de Dios no. Se creó una inconsistencia entre lo que estábamos viviendo y lo que nos enseñaron a creer. Y eso nos lleva a este punto, y es el punto de inicio, de punto de partida, valga la redundancia. Los adultos a menudo necesitamos un punto de partida. Yo a veces estoy en mi teléfono y mi teléfono se traba y no funciona. Pero es un teléfono, por lo menos digo yo que es un buen teléfono porque me ha durado mucho tiempo, no es un teléfono nuevo, pero es un teléfono que ya tiene su tiempo, ya es un teléfono que ha sufrido del uso que yo le pueda dar en trabajo, en muchas cosas, y se me traba. Y la única forma de que él responda es que yo lo apague y lo vuelva a encender. ¿Por qué? Porque él necesita refrescar un poco la memoria, él necesita refrescar un poco lo que tiene abierto, las aplicaciones que he abierto, lo que he hecho con él. Y a veces nuestra vida necesita lo mismo. Hemos pasado por muchos lugares, hemos caminado por muchos lugares donde hemos aprendido tantas cosas, muchas muy de la mano con lo que la fe nos revela, pero muchas otras cosas tal vez no. Y es necesario reiniciar, es necesario empezar a volver un poco atrás y entender cuál es nuestro punto de partida como adultos, que tenemos que empezar a revisar tal vez. Para motivos prácticos, para esta serie vamos a hacer algo muy parecido. No le voy a decir que cierre su Biblia, vamos a ir en la Biblia, pero sí le voy a decir que veamos las historias un poco diferente, más desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de investigación, para que juntos lleguemos a descubrir ciertas verdades que la palabra misma nos va a decir. Y vamos a compartir varios temas interesantes, no solamente vamos a hablar del punto de partida para los adultos hoy, vamos a hablar de temas muy relevantes que nos van a ir completando este concepto, pero hoy, como dice la enseñanza de hoy, es el comienzo. Y con esto empezamos. La Biblia dice, no es el punto de partida más adecuado para muchos de nosotros adultos. No estoy, aclaro acá, restándole valor a la Biblia. La Biblia es nuestra guía de vida, es donde Dios nos revela mucho por medio de cosas que están ahí. Pero en algún momento nos enseñaron que la Biblia era un libro único, un libro holístico con toda una historia completa, de principio a fin, que toda en ella encajaba perfectamente. Y no es así. La Biblia misma cuenta de partes y la Biblia, como la conocemos, no es la misma Biblia o no es el mismo escrito que muchos antepasados nuestros, en tiempos incluso de Jesucristo, tenían. El Nuevo Testamento, por ejemplo, se escribió tiempo después de que Jesús hiciera lo que hizo. Se escribió tiempo después de Jesús. Estamos hablando de 250 años, para ponerlo conservadoramente, y la Biblia, la parte del Nuevo Testamento, lo que habla de Jesús, se escribió tiempo después, pero en ese tiempo había una iglesia ferviente que se congregaba y que hablaba de Jesús sin tener el Nuevo Testamento. Ellos no podían decir, es que el Nuevo Testamento dice que Jesús tal cosa, es que el Nuevo Testamento dice que Jesús tal otra. No, la Biblia dice en ese momento, no era una frase relevante, y aún así vemos gente de fe escrita en la historia de la Biblia que es ejemplo para nosotros como cristianos y son ejemplo a seguir. Y el problema empieza aquí. El problema empieza con esta enseñanza tal vez de la Biblia como un libro holístico, como les decía, que tiene toda la coherencia de principio a fin sin entender cómo fue escrita. Nos han enseñado cosas que de nuevo son muy ciertas, pero que cuando nos quitan una de esas partes dejan de tener cierto sentido o dejan de tener cierta relevancia para nosotros.
Pero esta Biblia que conocemos, que sí es inspirada por Dios, que sí es verdad, en algún tiempo de la historia no estuvo presente. Y la gente tenía que valerse de lo que vamos a buscar como punto de partida. Y era una pregunta que vamos a dejar para el final. Y la dejo para el final para que ninguno se desconecte, para que ustedes sigan hasta el final y juntos exploremos esta pregunta. Y como les decía, si yo en algún momento estoy con mi vida adulta, con mis problemas, que me digan la Biblia dice, me puede ayudar mucho, me puede ayudar muchísimo, pero cuando mi fe se ha visto golpeada tantas veces, a veces esa palabra puede tal vez no ser tan relevante. Y esto tiene que ver con algo que está en la palabra, y es que la Biblia dice, nunca fue el punto de partida para la fe cristiana. En los primeros años, como les decía, no existía estos escritos. 250 años después de la vida de Jesús se escribe el Nuevo Testamento, se recopila, se escribe durante ese tiempo, y hubo una fe donde la gente estaba dispuesta a morir por Jesús sin conocer estos escritos. Vamos a leer juntos una conversación entre Pablo y un grupo de gente que no conocía nada de Jesús. Esto pasó aproximadamente 20 años después de que Jesús murió. Pero vamos a leerlo como dice la Biblia que es y como los estudios nos muestran. No es una historia simplemente. Esto lo escribe Lucas, que viajaba con Pablo y tomaba notas de lo que él veía y daba testimonio de ello. Eso es una guía de viaje, es un diario de viaje de alguien que cuenta lo que pasó, algo que pasó y que es cierto. Vamos a ir a Hechos 17:16. Si no tiene su Biblia, no importa, no se preocupe, la vamos a poner toda por acá. Si usted tiene la costumbre de entrar directamente a la Biblia para confirmar la palabra, hágalo adelante, está con toda la libertad de hacerlo. En Hechos 17:16 dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Si usted va a Atenas, a Grecia, hoy, y usted camina por las calles de Grecia y camina por las calles de Atenas, usted va a ver que esto es evidente aún hoy. Usted va a ver esculturas, estatuas, templos a múltiples dioses. Y eso no es de extrañarse y es parte de esta cultura. Entonces vemos que acá está dando evidencia de algo que era cierto y que estaba pasando en ese momento. Dice que a Pablo le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y ya vamos a ir viendo por qué. Dice que Pablo caminaba, y dice aquí, subrayado en amarillo, marcado en amarillo, que en la plaza hablaba con los que se encontraban allí. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. ¿Qué significa esto? Que él andaba hablando con todo mundo de Dios y se enfrascaba en discusiones sobre religión. Dice en la plaza en este tiempo se refería al mercado, donde usted iba a buscar lo que ocupaba. Y lo que ocupaba ya había de todo en las plazas. En las plazas había con quién hablar, había con quién vacilar un rato, había con quién entrar en discusiones profundas de ciertos temas y había donde comprar hasta la verdura. Ahí estaba la feria del fin de semana. Ahí estaba todo. Y en esos lugares se daban discusiones. Era un lugar sin ningún tipo de discriminación de personas y todo el mundo podía haber, desde el más letrado hasta la persona con menos conocimiento de teología, podía estar ahí, como podían haber teólogos de la época, filósofos, científicos, de todo. Y dice que en medio de este caminar, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Y vamos a ver rapidísimo estos dos tipos de filósofos. Los epicúreos era un grupo de estudiosos que decían, todo va a estar bien, las cosas eventualmente se acomodan, y era menos esfuerzo y todo era por lógica. Ellos eran muy estudiosos, era gente con mucho conocimiento intelectual y que eran duros para hablar. Y luego estaban los estoicos. Los estoicos eran un poco diferentes, eran filósofos que basaban su entendimiento de la vida eh, en la ética. Y ellos decían, todo lo que usted haga bien se va a volver para bien, todo lo que usted haga mal se va a volver para mal. Y el balance del universo está en este principio. El bien atrae bien y el mal atrae mal. Y eran conversaciones profundas sobre religión las que estaban teniendo en este lugar. Dice más adelante, unos decían,
¿Qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. En Atenas sobraban los dioses. Entonces, que alguien llegara hablando de un dios, cualquiera que fuera, era un tema muy normal. Pero aquí vemos que unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Vemos que había algo que les estaba chocando un poco. Y luego dice, otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. En Atenas, en estas épocas, llevar un dios extranjero, llevar un dios nuevo, era una cuestión súper riesgosa. Antes de llevar un dios extranjero a Atenas tenías que pedir permiso, tenías que explicar por qué lo estabas haciendo, porque muchas de las familias y muchas de las personas, su vida vivía alrededor de estos dioses. No podía causar ahí divisiones en familias. Si alguien decía, creo un dios nuevo y llevaba un dios nuevo a su casa, era tema de pleito familiar, era un problema grave. Y entonces aquí lo acusan, le hacen una acusación y dice, parece que eres predicador de dioses extranjeros. Eso es más una acusación. Entonces, por esta acusación, sigue diciendo la Biblia en este escrito, en esta guía de viaje, decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Todo lo que decía Pablo era el mensaje que otros habían visto. Aquí no estaba el Nuevo Testamento todavía. Él no podía decir, el Nuevo Testamento dice tal cosa. Pablo estaba contando desde su experiencia las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Pablo había conocido gente que conocía a Jesús. Pablo, dice la palabra más adelante, que se lo llevan a una reunión del Areópago. Y dice, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Ellos estaban claros de que lo que Pablo estaba enseñando era nuevo. Ya les habían hablado de dioses, del dios del esto, del dios del otro, del dios para el dolor de pies, del dios para el dolor de cabeza. No, habían todo tipo de dioses. Y ya ellos estaban acostumbrados a escuchar de muchos dioses. Pero ellos le preguntan, esta nueva enseñanza, ¿hay algo diferente? ¿Algo que usted está diciendo que es diferente? Y lo llevan al Areópago y les voy a comentar, este es el Areópago. Este lugar existe realmente. Vamos a ir con cada una de las enseñanzas que vamos viendo en esta serie, que hay evidencia y estos lugares existen, este lugar existe. Y usted puede caminar por ahí. Si usted va un día, vaya y usted dice, yo caminé por donde caminó Pablo, porque ese lugar está ahí. Y en el Areópago es un lugar que era muy respetado por los griegos en su época, porque ese era el lugar donde se llevaban los juicios. Cuando alguien llevaba un nuevo Dios, cuando alguien llevaba una nueva enseñanza o cuando alguien llevaba una nueva idea, en este lugar el consejo se reunía para debatir si era aceptable o no. Entonces eran estudiosos de todo tipo que se unían ahí. Y dice que en esta colina, la colina de Ares, que es el Areópago, según la leyenda griega, es donde Ares, el dios de la guerra, había sido juzgado por matar al hijo de Poseidón. Era un lugar muy respetado, con mucha mística, con mucha historia y con mucha ideología, filosofía, no sé, ponga usted la palabra que quiera. Y vemos como más adelante sigue diciendo la palabra, porque nos viene usted con ideas extrañas o que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Costaban entender al principio y ellos eran gente curiosa, era gente que le interesaba por lo menos saber la teoría antes de rechazarla. Y ellos le dan una oportunidad a Pablo para que él explique cuáles son esas ideas extrañas. Y sigue diciendo la palabra que Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y él dijo, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y sigue diciendo, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Y voy a mostrarles otra foto más. Este es el altar que vio Pablo. Este altar ya no se encuentra en Atenas. Él está en el Museo del Palatino en Roma. Fue trasladado ahí. Y esta piedra o este altar está hoy exhibido ahí y hace referencia a esta palabra. Esto estaba ahí en Atenas junto con muchas otras altares hechos a muchos dioses.
Y usted se imagina, ahí estaba el dios del agua, el dios de esto, el dios de aquí y de allá, y había uno que se llamaba al dios desconocido. Había altares por toda la ciudad y verlos, pero ellos sabían que, que no lo sabían todo, que algo hacía falta ahí. Y hicieron un altar al dios desconocido. Era así como por si acaso. Si se nos olvida alguno, decimos en Costa Rica por lo que potis. Vamos a ver, dejémoslo ahí, porque si un día viene este Dios desconocido y pregunta, ¿dónde está mi altar? Yo puedo decirle, ahí está el altar. No quiera este Dios enojarse con nosotros porque no tenemos un altar para Él y venga y nos encuentre desprevenidos, ¿verdad? Y hoy la fe cristiana, y no voy a hablar de una religión específica, la fe cristiana ha ido convirtiéndose en algo completamente opuesto. Hoy decimos, estamos en Semana Santa, y por si acaso me voy a volver a ver todas las películas de Semana Santa para acordarme cuáles eran los 10 mandamientos. Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a un culto el fin de semana, por si acaso. Que no nos haga, como dicen por ahí, que nos agarren confesados. Y esa es la vida de más de uno. Ellos eran muy parecidos. Ellos tenían dioses para todos. Y, y es por eso que nosotros mismos hoy buscamos muchas veces a un Dios en momentos muy específicos. O cuando estamos muy bien o cuando estamos muy mal. Somos selectivos cuando buscamos a Dios. Porque a veces es un Dios desconocido. Es un Dios por si acaso. Y yo mismo he pasado por ahí. No sé si usted está pasando por ahí en este momento, pero muchas veces una fe que no ha sido explorada nos lleva a flaquear. Una fe no madura nos lleva a flaquear, porque la pregunta que vamos a hacer al final no, no la sabemos a veces responder. Y luego dice la palabra más adelante, pues bien, y aquí vemos algo muy chiva de parte de Pablo. Dice, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Eso que ustedes decían, voy a volverme a la imagen, desconocido. Les tengo una sorpresa. Yo lo voy a hacer conocido. Y eso los agarra completamente de imprevisto, porque ellos no esperaban un argumento tan fuerte. Y él empieza a dar una cátedra, digámoslo así, de la explicación de Dios, que tal vez muchos otros que habían introducido religiones no habían logrado dar. Y dice, el Dios, dice en 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Les da saber por medio de esto, y aquí dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay. Ustedes tienen un Dios para el agua, ustedes tienen un Dios para el cielo, ustedes tienen un Dios para cada cosa. Lo que ustedes no saben es que ustedes no ocupan tanta complejidad. Hay un Dios que lo hizo todo. Hay un Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y Él es Señor de todo y no vive en templos construidos por hombres. Si quieren si quieren, háganse en algo más que un simple altar. Háganse en un templo enorme. Junten todos los altares y pónganlo en uno solo y dedíquenlo a ese Dios. Y no va a ser suficiente. Porque este Dios no cabe, no vive en templos construidos por hombres. Para que ustedes vean que no es una frase mía, tomo el libro acá para no hacerme de esta frase que no es mía, pero dice Corrie ten Boom, es una escritora cristiana y activista neerlandesa, que una religión lo suficientemente pequeña para nuestra comprensión no sería lo suficientemente grande para nuestras necesidades. Si usted cree en un Dios que cabe en una imagen, cree que cabe en un altar, que cabe en un templo, usted no cree en el mismo Dios que creo yo, se lo digo con todo el respeto. ¿Por qué? Porque la misma palabra aquí nos está mostrando que Pablo, sin conocimiento del Nuevo Testamento, sin un escrito en mano, con toda autoridad, él está dando evidencia y está haciendo firme la convicción que hay en su corazón de que hay un Dios más grande y que si ese Dios está contenido en un simple altar, en un simple pedazo de piedra, él no va a creer en eso, porque sus necesidades son más grandes. Nuestras necesidades son más grandes. Creo que en esta época de esta enfermedad, creo que para muchos se nos ha hecho evidente que tal vez estábamos muy cómodos,
que tal vez dependíamos un poquitito de Dios y no completamente de Dios, no completamente del Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él y que es Señor. Seguimos viendo acá y dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Él es un Dios que Él es suficiente, Él no necesita nada más. Y Él es, voy a volver un poco atrás, este Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él, es un Dios que no cabe acá, que no cabe, no hay forma en que usted pueda hacer tanto como para agradarle más que otra persona, no es una competencia, no podemos competir con nadie, porque usted puede encontrar la pintura más hermosa del mundo dedicada a Dios, pero en esa pintura no vas a encontrar al pintor. Usted puede encontrar la escultura más grandiosa, pero en la escultura usted no va a poder encontrar al escultor. Y usted puede encontrar en el mundo, en su belleza y magnificencia, un reflejo de la gloria de Dios. Pero en la misma naturaleza usted no va a poder encontrar a Dios mismo porque Él no cabe ni siquiera ahí. Él es más grande que todo eso. Y luego dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Dios no necesita nada porque si hiciéramos el mayor esfuerzo del mundo, no alcanzaríamos la grandeza de Dios. Porque solo Él es bueno, porque solo Él es grande. Entonces, tal vez la vida, el mundo, todo esto que decía que ha venido a traernos dudas, nos ha enseñado que tenemos que buscar agradar a Dios a toda costa. Sí, la palabra nos habla de que tenemos que hacer el bien, que es un reflejo de nuestra fe. Pero nosotros tratamos de hacer más allá, hacemos sacrificios a veces innecesarios, porque el secreto está en que nosotros somos los que necesitamos de Él. Y dice, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nosotros. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero nosotros sí necesitamos de Él, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Seguimos por acá y en Hechos 17:26 nos dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Aquí vemos algo más, una característica más de Dios, y es que Dios es soberano y está ligado a la historia de toda la humanidad. Él no es un Dios que se limita a Grecia, no es un Dios que se limita a Atenas. Él les estaba diciendo, yo les estoy dando acá la visión de Dios, la visión de Jesús. Pero sepan que esto no es solo para ustedes. Y si no lo quieren compartir, qué pena. Lo siento mucho. Pero es que esto es un Dios tan grande que no se puede quedar guardado en una ciudad, en una casa, en un templo, en cuatro paredes, en Cartago, en Chile, en España. No, es un Dios que está en todo lugar y dice que de un solo hombre hizo todas las naciones. ¿Y saben de qué hombre estamos hablando en esta palabra? Él está haciendo referencia a Abraham, padre de todas las naciones. Dios empezó esa reconciliación en una forma fuerte con el hombre, después del pecado que hubo en un hombre que fue Adán junto con Eva, después de ese pecado del hombre, vino la reconciliación con Abraham, haciéndolo padre de todas las naciones y dándonos la herencia como hijos suyos. Y de ese hombre vino otro hombre, que hablaremos un poquito más adelante, que es este hombre del que está dando testimonio, que ya todos saben cuál es. Y dice, Él es el Dios de la creación, de toda, no de un lugar específico, no de una región específica. Y dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Es verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y aquí cuando vemos de que lo busquen, y dice aunque sea a tientas, es como usted imagínese que usted llega a su casa tarde y dejó todas las luces apagadas. Usted entra a su casa y usted sabe más o menos por dónde están los apagadores, pero está oscuro. Y usted a tientas va tocando la pared. Usted va tocando la pared buscando el interruptor. Y eventualmente usted lo encuentra. Usted enciende la luz y ahora sí todo está claro. Usted se da cuenta de todos los obstáculos. ¿Con qué fue que se pegó en el dedo meñique del pie cuando entró? Usted se da cuenta de todo porque ya hay luz. Pero a tientas, cuando estamos en oscuridad, dice, aunque sea a tientas lo encuentren. Vemos que la gente de Atenas tenía necesidad y andaba buscando una respuesta. Por eso lo invitaron al Areópago. No a cualquiera se le invitaba ahí. Él estaba puesto a prueba por medio de filósofos y estudiosos. Pablo. Y dice,
para que a tientas la encuentren. Había muchos dioses en Atenas, pero ellos querían tener certeza porque andaban buscando. Ellos seguían dudosos y por eso tenían un altar que decía a un Dios desconocido. Ellos sabían que no tenían la verdad completa y estaban sedientos de conocer más, de entender más, de saber un poco más y entender esa deidad hasta dónde llegaba. Y seguimos leyendo. Dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Y vemos que aquí están comillas, porque aquí Pablo hace algo muy chido, hace algo muy, muy, muy impresionante. Y esto es que él mismo les da claridad de que él conoce lo que ellos creen, que él los entiende, porque aquí él está diciendo de sus propios poetas. Él conocía a los poetas atenienses, griegos, y él extrae un poco de esa información y la pone, y eso, como les digo, esto no fue escrito en la Biblia, esto fue copiado en el diario de Lucas, que escribía sobre Pablo. Y él dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, de él somos descendientes. Eso lo escribió el poeta tal, no lo escribió Pablo, no lo escribió Lucas. Él está leyendo, él está recitando, perdón, una poesía conocida de los tiempos. Y él lo que les está diciendo es, ustedes no estaban tan equivocados. El hecho de que ustedes tuvieran un altar para un Dios desconocido no estaba tan lejos. Estaban jugando el juego de caliente, tibio, frío. Por ahí andaban. Y les dice, sigan buscando. Y dice, de él somos descendientes. Por tanto, sigue diciendo la escritura en esta parte, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del humano. No es algo que podamos reflejar, no es algo que pueda llegar siquiera a ser tan glorioso como lo es Dios. Y luego dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora Él está diciendo, a partir de este momento, a partir de un poquito para atrás, algo pasó. Estamos hablando que esto pasó 20 años después de la historia de Jesús, que todos conocemos, después de que Jesús resucitó. Y él está dando las buenas nuevas. 20 años después él dice, algo pasó. Ya no tenemos excusa. Tal vez antes teníamos excusas. Pero ahora Dios no va a pasar por alto aquellos tiempos de ignorancia, porque yo hice algo. Yo hice que algo pasara para acercarme más a ustedes y que ustedes me conozcan y no digan que me tienen lejos porque yo estoy cerca. ¿Y qué más evidencia o qué más ejemplo de parte de Dios que por medio de Jesús hacerse hombre y venir y estar cerca de nosotros? Y le dice a ellos, manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y vemos que para este momento ya él había presentado a Jesús. Él está diciendo, ya ustedes, yo les hablé de Jesús. Ahora búsquenle, ahora conózcanle. Y dice, él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Yo antes hablaba de dos hombres, hablaba de Adán, bueno, de Adán y Eva, que eran hombre y mujer, y hablaba de Abraham. Pero este otro hombre, estamos hablando de otro hombre más. Jesús es el hombre que ha sido designado. Eso es lo que dice Pablo acá. Y dice, ya ustedes lo conocen. Y dice, más adelante, de ello ha dado pruebas a todos. Vea que no está hablando de evidencia, está hablando de pruebas. Algo pasó. Algo pasó. Y esto que aconteció, en comparación con todos sus dioses, esto que pasó es una evidencia, es una prueba para todos. Vamos a hacer esto no está en la Biblia, eso es un comentario. Las pruebas hacen que pasemos de que tengamos esperanza a que sepamos algo. Usted no puede tener convicción si usted no cree en algo. Convicción es una creencia fuerte que hace que usted se mueva. Si usted pierde una convicción, el ser suyo, lo que usted es, cambia. Perder una convicción hace que usted cambie. Entonces aquí lo que dice es, estas pruebas nos pasan de tener esperanza a saber algo. Yo no sé, pero yo les voy a decir algo y es muy personal. Y es, yo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y con lo que está pasando en este momento en el mundo.
Yo no tengo esperanza de que esto se va a arreglar. Yo no sé si se va a arreglar. Dios sabrá. Sé que Dios tiene un propósito. Esa es la diferencia entre saber algo o tener esperanza. Y por medio de estas pruebas, dice más adelante, de ello ha dado pruebas a todos, al levantarlo de entre los muertos. No es algo que se lea, no es algo que estuviera leyendo en ese momento. Él dice, yo vengo de ahí, vengo de donde pasó. Pablo venía de ahí. Vengo de donde pasó esto. Conozco a la gente que lo vio levantarse entre los muertos y caminar para darnos prueba de que él dice ser, que él es quien dice ser. Pero dice más adelante que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, cayeron de rodillas y se arrepintieron y destruyeron sus ídolos y sus altares. ¿Alguien por ahí tiene la Biblia? Sí, ok. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección, Hechos 17:32, de los muertos, cayeron de rodillas y se arrepintieron y destruyeron sus ídolos y sus altares. El que está por ahí en la cámara me dice, ¿eso es cierto? ¿Eso dice la palabra? No, ¿verdad? Yo veo algunas caras extrañadas. No, porque eso no dice, perdón, eso es lo que dice realmente. La Biblia dice, pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Esto es una historia real. Esto no es un cuento de hadas. Esto es algo que podemos creer. Y la Biblia, quien haya escrito esta parte, si hubiera querido camuflarlo, nos hubiera dicho algo para que sonara bonito, como una historia, nada más de un cuento. Pero no, la realidad es esta. La realidad es que Pablo era un hombre que creía firmemente lo que estaba hablando, pero él se vio expuesto porque él sabía que algunos se iban a burlar. Otros por ahí iban a decir, vaya, tranquilo, siga hablando lo que eras en otro lado. Pero una cosa sí es cierta, dice, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahí dejó una semilla plantada. Decimos acá, ahí dejó una espinita. Ahí dejó algo en qué pensar, algo que evaluar. Y ahí dejó, se los pongo así, un punto de partida. Reflexionen en esto. Y él dice, Pablo salió en medio de ellos. Pablo si Pablo le hubieran preguntado en ese momento si él creía lo que estaba hablando, él hubiera dicho, hasta hace unos pocos años yo mismo me encargaba de matar a la gente que creía en esto, porque me parecía una aberración lo que estaban enseñando. Pablo era en su momento, y si le buscan en la historia, Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, que buscaba matar a los cristianos porque él no creía y no quería que esta mentira que escuchaba se propagara por el mundo. Pero él tiene un encuentro con Dios. Él tiene un encuentro con Dios que lo convence y que lo hace ir con esta propiedad, con esta autoridad, a enfrentarse a los mayores filósofos y estudiosos sobre lo que la palabra dice. Y dice, yo creo que él hubiera dicho, yo conozco a Jesús resucitado. Él no lo conocía en persona, pero él conoció a la gente que lo conocía en persona y él había tenido un encuentro con Dios. Él había matado a algunos de los que lo conocieron en persona. Y él, con conocimiento de causa y con evidencia, dice, yo creo en esto. Esto lo hizo Dios como prueba de que nos ama, de que nos conoce y de que puede ser conocido. En esta palabra vemos como Pablo llega y le quita el al desconocido y lo convierte en conocido. Porque él da evidencia, él da prueba. Y él dice, hay una cosa y hay una pregunta. Yo les dije al principio, vamos a terminar esto con una pregunta. La pregunta es, el punto de inicio para nuestra vida cristiana no es lo que sabemos. Es la pregunta, ¿quién es Jesús? Si usted quiere involucrarse, conocer más, no busque más allá. Ese es el punto de inicio y es quién es Jesús. Y ese quién es Jesús, busque en la Biblia. En la Biblia hay mucho escrito. Pero si no, busque a alguien que conozca de Jesús. Y hablen de Jesús. Así como Pablo andaba por las sinagogas y por las plazas hablando de Jesús. Hable de Jesús, conózcale más. Y la pregunta, podemos hacerla más profunda, y es, ¿quién es Jesús para cada uno de ustedes? ¿Quién es Jesús para su vida?
Y esa es una pregunta que les voy a dejar de tarea, porque este es el comienzo de punto de partida. Y esta pregunta vamos a irla pensando esta semana, y en una semana, ojalá que estemos todos acá para pues, seguir indagando y buscando en la palabra y conociendo más quién es Jesús. Si usted quería hacerse la pregunta o quería buscar cuál es su punto de partida, este es. ¿Quién es Jesús?